Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, padre. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra lección divina, la número 3. Inicio dándoles un pequeño aviso que actualicé ayer la página de nuestro curso. Entonces, pues un poquito más de orden. Y en estos días pues voy a seguir actualizando, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente. Pues muy bien. Les recordamos que pueden seguir nuestro curso de música litúrgica en nuestro sitio web. Pues bienvenidos. Queridos hermanos, iniciamos nuestra lección divina como formación para nuestros músicos católicos, nuestros músicos de la Arquidiócesis de Tlalnepantla y de las demás diócesis que quieran participar. Les recuerdo, soy el presbítero Juan Manuel Venegas Medina, responsable de la dimensión de música sagrada de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien canta. Cita de San Agustín de Hipona. Recordemos la razón de ser de este trabajo que tenemos de lección divina, que el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática de Verbum sobre la Divina Revelación número 25, nos dice: el Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Siguiendo la recomendación de los papas, del Papa Francisco y sus antecesores, de hacer la lectura orante de la palabra de Dios como el mejor medio de estudio y de lectura de la Sagrada Escritura, porque así es como conocemos a Cristo, como conocemos la verdad, y porque así es también como crecemos en santidad, en perfección, porque la tarea es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la conocemos en primer lugar en la Sagrada Escritura. El esquema de la lectura orante de la palabra de Dios que realizaremos: iniciamos con la invocación al Espíritu Santo, la entronización de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra, oramos con la palabra, coloquio de lo aprendido y orado, contemplamos la palabra y hacemos compromisos. Pues iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo con nuestro canto. Ven, oh Santo Espíritu. Ven, oh Santo Espíritu, ven a nuestras almas y del cielo envíanos luz de viva gracia. Ven, oh Santo Espíritu, ven a nuestras almas y del cielo envíanos luz de viva gracia. Padre de los míseros, fuente de bondades, luz de los espíritus, ven Señor, no tardes, ven Señor, no tardes. Ven, oh Santo Espíritu, ven a nuestras almas y del cielo envíanos luz de viva gracia. Queridos hermanos, para nosotros lo más importante es la Sagrada Escritura. Por eso es que la recibimos de una forma más solemne, por medio de una entronización. ¿Verdad? Vamos a recibir la palabra con un canto. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Queridos hermanos, recibimos la Sagrada Escritura, que es para nosotros la fuente de vida, del conocimiento de Dios. Perdone, padre, que lo interrumpa. Algo pasó con su teléfono o con su aparato que se le bajó mucho el volumen. Casi no se escucha. Bueno, ¿ya me escuchan? Bueno. No, se oye muy bajito, muy lejos. Bueno, voy a cambiar de micrófono. Se oye muy lejos. ¿Ya me escuchan? Ahí está, perfecto. Sí, Gracias. ahí ya se Padre, escucha. gracias. Escucha bien, padre. Bueno, cambié de micrófono. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a iniciar con la lectura de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a leer 4 textos
de los cuales vamos a tomar algunas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar. Del libro, del primer libro de las Crónicas, capítulo 6, versículos del 16 al 17. Maestros del coro nombrados por David para el templo del Señor. Cuando se colocó allí el arca, su oficio consistía en cantar delante del tabernáculo, de la tienda del encuentro, hasta que Salomón edificó al Señor el templo de Jerusalén y realizaron en él su ministerio según las normas prescritas. Les invito a que lo lean en silencio un momento. Puse en negritas los puntos importantes que vamos a meditar el día de hoy. El siguiente texto del Salmo 39. El justo espera en el Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas y decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. En cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Pueden leerlo en silencio. Pasamos al siguiente texto de la carta a los Efesios 5:19.
Que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría para que sean maestros y consejeros los unos de los otros, cantando a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. Lo leemos en silencio. Siguiente texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 17. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y opinión. Porque me he enterado, hermanos míos, por la familia de Cloé, que existen discordias entre ustedes. Me refiero a lo que anda diciendo cada uno. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha sido crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados invocando el nombre de Pablo? Lo leemos en silencio. Voy a leer nuevamente estos cuatro textos de la palabra de Dios. Maestros del coro, nombrados por David para el templo del Señor, cuando se colocó allí el arca. Su oficio consistía en cantar delante del tabernáculo de la tienda del encuentro, hasta que Salomón edificó al Señor el templo de Jerusalén y realizaron en él su ministerio según las normas prescritas. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído.
no pide sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría, para que sean maestros y consejeros los unos de los otros, cantando a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y opinión. Porque me he enterado, hermanos míos, por la familia de Cloé, que existen discordias entre ustedes. Me refiero a lo que anda diciendo cada uno. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha sido crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados invocando el nombre de Pablo? Es que, hermanos, voy a hacer un pequeño eco de la palabra de Dios, es decir, algunas de las frases de los versículos los iré repitiendo, ya no en el orden de la lectura, sino tratando de encontrar eh, lo que el Señor nos inspira, nos toca, nos llama, donde quiere llamar nuestra atención, donde quiere tocar nuestra conciencia. Maestros del coro para el templo del Señor. Realizaron en él su ministerio según las normas prescritas. Maestros del coro según las normas prescritas. Realizaron su ministerio según las normas. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Sean maestros y consejeros los unos de los otros. Que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría. El mensaje de Cristo los llene para que sean maestros y consejeros, cantando a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas. Maestros y consejeros, cantando a Dios. Sean maestros y consejeros, cantando a Dios. Que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza. Que no haya divisiones entre ustedes. Que no haya divisiones entre ustedes. Que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en perfecta armonía
Me he enterado que existen discordias entre ustedes. Que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en perfecta armonía, porque me he enterado que existen discordias entre ustedes. Que no haya divisiones entre ustedes. Bueno, queridos hermanos, pues vamos a pasar a la meditación de estos textos bíblicos que ustedes seguirán meditando y orando sobre durante la semana, ¿verdad? Para que nos enriquezcamos y crezcamos. Pues vamos a iniciar con el texto del libro de las Crónicas. El libro de las Crónicas es un libro de historia, donde aparecen genealogías que son importantes porque nos muestran los orígenes, los principios, los fundamentos, justifican las razones, ¿verdad? De por qué hay tradiciones, es decir, de por qué se hacen las cosas, de cómo se hacen las cosas. Repito, el libro de las Crónicas es un libro que presenta genealogías, que nos muestran los orígenes, la razón de ser de las tradiciones. Y esto significa que para nosotros, en gran parte, las genealogías nos dan identidad. Yo sé que en nuestra cultura, las genealogías pues no son tan importantes, quizá tan marcadas como lo son en Oriente. Por ejemplo, les comparto un comentario de una filósofa que dice que precisamente en Oriente las genealogías son muy importantes, ¿verdad? Y se refiere, por ejemplo, al Líbano, donde se conocen genealogías hasta de cientos de años atrás, ¿verdad? La lista de los antepasados. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el libro del Génesis, hay muchas genealogías, ¿verdad? Los orígenes. Vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la genealogía de Jesús, ¿verdad? Cómo van avanzando, eh, eh, profundizando en el conocimiento de los antepasados de Jesús, hijo de David, ¿verdad? Y es importante porque muestra la historia, la identidad, el cumplimiento de las promesas. Bueno, dentro de estas genealogías, eh, pues aparecen, ¿verdad? Los maestros del coro, ¿verdad? Nombrados por David para el servicio del Señor. Eh, que realizaron su ministerio según las normas prescritas. ¿Qué es lo que queremos que enfoquen en este momento? Precisamente que desde hace cientos de años, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que este texto, Antiguo Testamento, el pueblo de la promesa, el pueblo de Israel, eh, ya se tenía eh, normas, criterios para el servicio del coro.
Y eso también ha sido y sigue siendo en la iglesia. No se puede hacer lo que uno quiera. Es un ministerio, es decir, un servicio donde uno tiene que conocer lo que se le pide, la normatividad, las reglas. Y pues es precisamente lo que queremos hacer durante estos meses con nuestro curso de música y liturgia y nuestra lección divina, ¿verdad? Entender que somos servidores en la iglesia por medio del coro, de la música, de nuestro ministerio, ¿verdad? Y que siempre tenemos que tener presente que debemos seguir las normas que la iglesia nos dicta. Vemos que desde hace cientos de años en el Antiguo Testamento ya está prescrito esto, ¿verdad? Que los cantores, que los músicos, que el coro son ministros, son servidores, ¿verdad? Nombrados por David, dice aquí, pero en el tiempo presente, bajo la autoridad de su párroco, ¿verdad? O de algún sacerdote, una persona que en la iglesia tiene autoridad, ¿verdad? Eso lo tienen que entender, ¿verdad? Y asimilar, porque así es como trabajamos en la iglesia. Quiero comentarles algo. Eh, Miren, todos tenemos vocación. La vocación es algo muy profundo. La vocación es algo más profundo, algo que está más dentro de nosotros de lo que hacemos. Es decir, la vocación es algo interno que nos dispone para decir como este salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me explico. Eh, Imagínense, voy a poner de ejemplo un sacerdote, ¿verdad? Pues un joven que siente el llamado al sacerdocio y pues se acerca, ¿verdad? A un sacerdote y le pregunta, bueno, ¿por qué quieres ser sacerdote? Y el joven comienza a decir muchas cosas. Es que quiero catequizar, es que quiero evangelizar, quiero estar en una parroquia, ¿verdad? Y bueno, aquel sacerdote le dice, eh, la vocación es algo más profundo de lo que haces. Porque imagínate, ¿verdad? Un sacerdote puede ser formador en el seminario, puede ser misionero, puede atender un hospital, puede dar clases, celebra los sacramentos, a veces estamos en parroquia, ¿verdad? A veces somos párrocos, pero hay más servicios y ministerios en la iglesia. Si alguien dijera, yo quiero ser sacerdote porque quiero eh, atender un hospital y el obispo decide hacerlo párroco, y aquel hombre dijera, no, pues es que yo a fuerzas quiero atender el hospital, ¿verdad? Porque yo me hice sacerdote para atender a los enfermos y lo demás no me interesa. Pues estaría perdiendo de toda la riqueza de la vocación, pero también no estaría siendo dócil a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirles, queridos hermanos? Que nosotros somos bautizados, somos católicos,
que Dios nos ha dado un don muy grande, el de la música, quizá con nuestra voz, quizá con algún instrumento musical, y que tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? A donde Dios me lleve y lo que Dios me pida. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque corremos el riesgo de autoetiquetarnos o de autolimitarnos, ¿verdad? Y decir, no es que yo solamente toco en retiros, no me pidan cantar en misa, ¿verdad? O yo solo toco en la misa y ni se les ocurra invitarme a cantar en el retiro o ir de misión. Pues aquí nos estaríamos perdiendo toda la riqueza de la vocación y la actitud que debemos de tener siempre es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad manifestada, quizá a veces por el querer del párroco, por las indicaciones del obispo, porque los fieles nos pidan, quizá en determinado momento, que les apoyemos, que sirvamos en alguna actividad de la parroquia. Siempre estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no necesariamente la propia, porque así es el ministerio, palabra que significa servicio, estar al servicio, lo que Dios me pida, a donde quiera Dios llevarme. Ahí les puse en negritas la cuarta estrofa. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Uno a lo que hemos dicho las sesiones anteriores. Fidelidad a nuestra iglesia. No acudir a cosas que son contrarias a Dios. ¿Y por qué se los insisto? Porque en estos tiempos están muy presentes, ¿verdad? Con la New Age, la nueva era, la fe de muchos católicos se ha contaminado. Y yo sé, alguien me puede decir, padre, está usted utilizando una expresión muy fuerte. Pero miren, queridos hermanos, ya en el trato con los fieles, uno verdaderamente experimenta que la fe se contamina. Es muy común ver a católicos que aceptan cosas contrarias a nuestra fe, a la palabra de Dios, a nuestra doctrina. Miren, les pongo ejemplos. Así espero no escandalizar, ¿verdad? Pero son reales, ¿verdad? Experiencias para que entiendan a qué me refiero. Miren, me ha tocado en varias ocasiones que soliciten la bendición de Dios para una casa. Y en llegar a la casa y encontrar la imagen de la Santa Muerte, un Buda, ¿verdad? Ahí adornado y todo, ¿verdad? Con sus moneditas y todo. Amuletos en las puertas, ¿verdad? Ojo de venado, herraduras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? Católicos que yo les pregunto, ¿usted qué signo es? ¿Verdad? Miren, me tocó una vez en una parroquia, ¿verdad? Llegué con un coro y pues muy amablemente, así, muy sonriente, ¿verdad? Les pregunto, ¿tú qué signo eres? Me dicen, y bueno, me empiezan a decir todos los signos del zodiaco, ¿verdad? Y hasta muy emocionados, ay, el padre nos está preguntando qué signos son, ¿verdad? Y pues nadie dio la respuesta correcta, ¿verdad? Tuve que darles una plática de orientación, de evangelización, porque ¿cuál es el signo del católico? ¿Cuál es el signo del discípulo de Cristo? Se los digo,
El día que nos llevaron a bautizar, el sacerdote nos hizo un signo en la frente, que te marco con la señal de la cruz. Y se le pide a los papás y padrinos que también hagan sobre el niño, sobre ustedes, la señal de la cruz. Ese es el signo del bautizado, la cruz de Cristo, que nos identifica. Pero repito, vamos dejando que la fe se contamine porque aceptamos cosas contrarias a la fe. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en Dios y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Manténganse fieles a Dios. Y aquí hago el acento, ¿verdad? Fidelidad a nuestra iglesia, a nuestra fe, a nuestra doctrina. No aceptar cosas, cantos, música, no porque juzguemos, ¿verdad? Yo de ninguna manera hago un juicio sobre las personas, sobre su fe, etcétera, etcétera, no. Yo lo que hago es invitarles a ser fieles, a tener identidad, ¿verdad? A pertenecer, repito, con fidelidad, con identidad a nuestra Santa Iglesia Católica y no dejarnos contaminar, y menos si somos ministros en la iglesia, es decir, servidores en la iglesia con algo tan importante como es la música, como es el canto. Porque yo espero que de estas sesiones les haya quedado claro que la música no es algo para entretener, es para dar gloria a Dios, para santificar a los fieles, pero también es un medio de evangelización, un medio para dar a conocer la verdad, para que si alguien, algún hermano está alejado, está confundido, lo llevemos a la verdad. Y vamos a añadir otros puntos al respecto, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, siempre estar dispuestos a decirle a Dios, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Y si unimos este texto al anterior, ¿verdad? Dice que los maestros del coro y al final realizaron su ministerio según las normas prescritas, no las propias, como ministros obedientes. Y creo yo que de alguna forma aceptando la voluntad de Dios a través de la autoridad, a través de las normas. Que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza. Nosotros somos los primeros que tenemos que ser evangelizados. Es decir, que tenemos que conocer la buena nueva, el mensaje de Cristo. Nosotros somos los primeros que tenemos que conocer a Dios en su palabra y también en nuestra experiencia como bautizados en la iglesia. La palabra de Dios tiene que iluminarnos, nos tiene que llenar con toda su riqueza y sabiduría. Esta es una de las razones por las cuales estamos teniendo estas sesiones de lección divina, ¿verdad? Para que la palabra de Dios nos llene, nos ilumine con su riqueza y sabiduría. Y en segundo lugar, fíjense qué maravilloso, para que sean maestros y consejeros los unos de los otros. Para que sean maestros y consejeros los unos de los otros. Benditos a Dios que seamos amigos, ¿verdad? Y que tengamos una sana convivencia. Pero tengan presente que la amistad nos debe de llevar a crecer.
La amistad es una forma también de guiar, de aconsejar, de corregir al amigo. Nosotros, discípulos de Cristo, miembros de una parroquia, cada quien tiene su parroquia, que vamos a misa y nos alimentamos de la palabra de Dios, que leemos, oramos con la palabra de Dios. Debemos de ser capaces de compartir esta palabra y esta experiencia de Dios, enseñando, corrigiendo, aconsejando, ¿verdad? Y cantando a Dios, salmos, himnos y canciones inspiradas, con un corazón profundamente agradecido. Lo puedo decir desde nuestra perspectiva, miren, nosotros cantamos lo que creemos. Nosotros cantamos celebrando porque hemos sido evangelizados, porque conocemos a Dios, porque tenemos fe. Una fe que no nos debemos apropiar, sino que debemos de compartir, que debe de ser para que nosotros crezcamos en santidad, pero también para que los hermanos crezcan y sean edificados. Y en nuestro servicio, en nuestro ministerio, nosotros transmitimos, compartimos nuestra fe y nuestra experiencia de Dios. Por eso les decimos que nosotros también debemos de celebrar, por ejemplo, en la misa, participar de la misa. Como todos los demás fieles, como el sacerdote que preside, nosotros también debemos de celebrar, debemos escuchar con atención la palabra de Dios. Y debemos de sentirnos responsables de transmitir la fe, de compartir la fe. Bueno, escuchamos ahora a San Pablo. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, que no haya divisiones entre ustedes, sino que iban en perfecta armonía de pensamiento y opinión, porque me he enterado, hermanos míos, por la familia de Cloé, que existen discordias entre ustedes. Me refiero a lo que anda diciendo cada uno. Soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas, yo de Cristo. Que no haya divisiones entre ustedes. Puede haberlas, claro. Me ha tocado vivirlo, ¿verdad? Por ejemplo, divisiones entre los coros de la parroquia, que no se hablan, que están en competencia, en el sentido negativo, porque no es que la competencia tenga que ser necesariamente mala. Si la competencia te hace crecer, pues bendito sea Dios. Pero si es una competencia para humillar, para dejar atrás al otro, con intenciones no rectas, pues no, la competencia no nos sirve, ¿verdad? Divisiones entre los coros, divisiones a veces entre una parroquia y otra, ¿verdad? Competencia, divisiones hasta en cómo nos entendemos como músicos, ¿verdad? Que nosotros somos litúrgicos y nosotros somos evangelizadores, ¿verdad? Y no nos llevamos, ¿verdad? Ni nos entendemos. Que no haya división ni discordia entre ustedes. Y yo quiero compartirles cómo se puede sanar estas divisiones o estas concepciones. Miren, les decía yo que la vocación es algo más profundo que lo que haces. Nosotros somos hijos de Dios, bautizados, miembros del cuerpo místico de Cristo, llamados a ser santos.
Esa es nuestra vocación. Y lo que hacemos es un ministerio, un servicio. Yo les he preguntado a algunos, oye, ¿tú cantas en misa? Sí. Oye, ¿tú cantas en retiro? Sí. Oye, si hay un evento de evangelización, no sé, ¿cantas? Pues sí. Yo lo que les digo es que cuando estamos dispuestos, como en el Salmo, a decirle a Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, logramos vencer las divisiones que pueden ser entre unos y otros o incluso aquí mentales, ¿verdad? Por eso, fíjense, el nombre a mí me parece muy adecuado de REMART, la red de músicos de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, porque no marca ninguna división, ninguna, porque no tiene que haber divisiones entre nosotros. Somos los músicos católicos de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que servimos a Dios donde Él quiera. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el retiro, en la evangelización, quizá en un recital, en un concierto, cuando es necesario, eh, en primer lugar y sobre todo en la misa. Por eso a veces se los comparto, a mí me extraña un poquito cuando, eh, por ejemplo, alguno músico que me dice es que yo soy músico litúrgico, ¿verdad? Y por eso no, yo solamente canto esto, ¿verdad? Que no me pidan servir en el retiro, que no me pidan eh, que mi párroco ni me pida otras cosas. Por lo contrario, ¿verdad? Aquellos que dicen es que yo soy músico evangelizador, ¿verdad? Y por eso la liturgia no me importa, ¿verdad? Eso no es para mí. Bueno, pues según todo lo que leímos en la palabra de Dios y lo que estamos platicando, no debería de haber divisiones, ¿verdad? Ninguna. ¿Verdad? De entender que eres bautizado, que eres miembro de la iglesia, miembro del cuerpo místico de Cristo, miembro de la iglesia, con una vocación que Dios te ha dado, con dones que Dios te ha dado, muy bellos, muy grandes, muy importantes, el don de la música, expresado con tu canto, por medio de los instrumentos que puedes ejecutar, pero con una actitud de estar dispuesto a lo que Dios me pida, donde Dios me pida, ¿verdad? Y fíjense, eh, decimos, lo hemos platicado en el curso de música litúrgica, que la liturgia es la fuente, el manantial de donde emana toda la vida y toda actividad de la iglesia y el fin hacia el cual tiende. La liturgia y en primer lugar la Eucaristía. Nosotros como músicos siempre debemos de tener en primer lugar la Eucaristía, entendiendo que toda actividad de la iglesia, la evangelización, la catequesis, etcétera, están en función y tienen que llevarnos a celebrar la Eucaristía, a la liturgia. ¿Y qué significa esto? Que la Eucaristía, que la liturgia es totalmente evangelizadora. De hecho, yo me atrevo a afirmar, es la actividad más evangelizadora de la iglesia, la liturgia. Pero la liturgia tiene normas que debemos de respetar, debemos conocer. ¿Por qué? Por salud espiritual de los fieles y de nosotros mismos. Y para que se lleve a cabo y se realice el misterio, el milagro de la Eucaristía. Dice el manual oficial de la misa, que se llama Institución General del Misal Romano,
No le está permitido al sacerdote añadir, cambiar o quitar ninguna de sus partes. Si al sacerdote no le está permitido, menos a nosotros, ¿verdad? No podemos añadir, cambiar ni quitar. Tenemos que ser servidores en la liturgia, seguir las normas, ¿verdad? Y que Dios nos lleve a donde Él quiera. Tener identidad de católicos. Católicos que sirven con la música donde Dios me pida. Que conocen la liturgia, las normas, las rúbricas, que saben que la liturgia es la fuente de la evangelización y que si nosotros evangelizamos, la razón es llevar a la Eucaristía, a la liturgia, ¿verdad? Bueno, voy a añadir un poquito más de esto en unos momentos. Me refiero a que a lo que anda cada uno diciendo. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Tú tienes algún título que te has puesto? Quizá. Somos de Cristo, pertenecemos a su iglesia. Hago un paréntesis, ¿verdad? Porque es importante también. También debemos de tener pertenencia, ¿verdad? A nuestra iglesia. Deben de vivir con su párroco, ¿verdad? En comunión con su párroco, ¿verdad? No andar como ovejas sin pastor, ¿verdad? Siempre tienen que estar bajo la guía, bajo la autoridad de un sacerdote, ¿verdad? Y mucho más si dentro de su ministerio está la evangelización, ¿verdad? No se puede entender a un evangelizador que vende como el llanero solitario haciendo lo que cree o lo que le parece o lo que alcanza a entender, ¿verdad? La evangelización es un patrimonio de la iglesia y tiene que estar bajo la autoridad, bajo la atención, el cuidado de la iglesia, eh, es decir, a través de sus pastores, ¿verdad? Porque bueno, les voy a contar, yo conocí por ahí a una persona que decía que era evangelizador. Y bueno, pues le preguntamos, bueno, ¿quién es su párroco? ¿Qué sacerdote le asesora o etcétera? No, dice, pues yo ando solito, ¿verdad? A donde sea, yo soy como el viento, ¿verdad? Y pues no, ¿verdad? No, no se puede andar como el viento, ¿verdad? Siempre bajo la guía, la autoridad, ¿verdad? Yo les recomiendo, siempre estén de acuerdo y en comunión con su párroco, ¿verdad? Eh, bueno, bueno, añado algo, ¿verdad? Añado algo más a lo que les acabo de decir. Miren, el proyecto de nuestra arquidiócesis de Remart de ninguna forma pretende desvincularlos de su parroquia. Estaríamos haciendo mal al hacerlo, ¿verdad? De ninguna manera. Todo lo que hagamos, entre las finalidades tiene que ustedes sirvan mejor en su parroquia, no desvincularlos de ninguna forma, ¿verdad? Entonces, de ninguna forma, nuestros proyectos de la dimensión son un pretexto para irse de su parroquia, desvincularse, no. Tienen que entenderlo, es para que sirvan mejor, para que hagan mejor su trabajo, su ministerio, ¿verdad? Y en primer lugar, que no se les olvide en su parroquia, ¿verdad? Bajo la guía, la dirección, de su sacerdote, de su párroco, ¿verdad? Siempre en comunión con nuestro obispo,
que para nosotros es nuestra autoridad máxima, ¿verdad? Bueno. Bueno, esto ya lo dijimos, lo del libro de las crónicas. ¿Qué recomendaciones les hacemos en este día? Sean músicos, sean ministros, sean parte del coro, tengan su servicio en la iglesia, siempre según las normas prescritas para la liturgia, ¿verdad? Sean siempre obedientes a la voluntad de Dios, que se manifiesta en la iglesia a través de el obispo y de sus sacerdotes, ¿verdad? De su párroco. Sean maestros y consejeros, ¿verdad? Pero en primer lugar, hay que conocer nosotros la palabra de Dios, conocer la doctrina de nuestra iglesia, para que verdaderamente podamos ser maestros y consejeros. Que no haya divisiones. Somos bautizados, somos católicos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra identidad, ¿verdad? Lo demás, pues es parte también del secundario, ¿verdad? Pues eres de una parroquia, perteneces a un coro que tiene determinado nombre, a un ministerio que tiene determinado nombre, etcétera, etcétera. Pero que eso no sea motivo de división, ¿verdad? De ninguna manera. Somos de Cristo, pertenecemos a Cristo, aunque vivamos en un territorio que tiene una parroquia, aunque tengamos nuestro grupo con su identidad propia, somos de Cristo, miembros de la iglesia. Entonces, sin divisiones, ¿verdad? Con una actitud de servicio para hacer la voluntad de Dios, a donde Dios me lleve, lo que Dios me pida, ¿verdad? Entonces, no cerrarnos solitos eh, a, a lo que quizás sea nuestro gusto, nuestro criterio, ¿verdad? Creo que con esta frase de San José María Escriba de Balaguer, lo vamos a entender un poquito más. Miren, esta frase a mí me gusta mucho, por eso se las comparto. Está en el libro de Camino, creo que es el número 7, ¿verdad? Del libro de Camino. No tengas espíritu pueblerino, agranda tu corazón hasta que sea universal, católico. No vueles como un ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Una frase maravillosa, ¿verdad? De San José María Escriba, de Balaguer. Les comparto, ¿verdad? Como la entiendo yo. Miren, nosotros podemos limitarnos solitos y ser como aves de corral, ¿verdad? Ahí encerrados en el establo, en las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, ¿verdad? Pero nosotros podemos subir, volar como las águilas, sin limitaciones, ¿verdad? Fíjense cómo lo dice San José María. Sé católico, perteneces a una iglesia católica, una iglesia universal. Eso significa católico, significa universal. Agranda tu corazón, agranda tus horizontes, ¿verdad? Yo creo que a veces si nos autocalificamos de determinada forma, quizá nos limitamos, ¿verdad? Por eso esta expresión del Salmo es tan importante. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lo que tú me pidas, Señor.
me pides celebrar la misa, cantar la misa, voy a conocer la liturgia para hacerlo bien, según las normas prescritas por la Iglesia. Si me pides cantar en un retiro de evangelización, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si hay algún evento, ¿verdad?, en el que vamos a participar, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entender que nuestra vocación es más profunda de lo que queremos hacer, de lo que nos gusta hacer. Y esto lo vencemos y superamos cuando, repito, le decimos a Dios, cuando tenemos esta disposición de hacer la voluntad de Dios, no la propia, no la nuestra, ¿verdad? Entonces siempre dispuestos a servir, ¿verdad? A lo que Dios quiera y nos pida, pero en obediencia, bajo la autoridad de la autoridad legítima, ¿verdad? Que Jesucristo nuestro Señor ha querido dejarnos por medio de la Iglesia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un canto. Ustedes gustan. Muy bien. Aquí estoy, Señor, te oiré. Cumpliré, Jesús, tu voluntad. Aquí estoy, Señor, y háblame. Tu palabra es mi salvación. Aquí estoy, Señor, escucharé el mensaje que a todos daré. Corazones muertos salvaré, y a todos los hombres libraré. Quiero oír tu voz y alabarte, y saber que no es mi corazón, y poner mi vida en la tuya, saber que todo tuyo es. Aquí estoy, Señor, y mírame. Solo un hombre es lo que yo soy.
me quieres y me llamas. Aquí estoy, Señor, sí, aquí estoy. Quiero oír tu voz y alabarte y saber que no es mi corazón y poner mi vida en la tuya y saber que el mundo tuyo es. Quiero oír tu voz y alabarte y saber que no es mi corazón y ponernos todos en tus manos y saber que el mundo solo es. Bueno, queridos hermanos, pasamos al siguiente momento. La oración. Recuerden que en este momento respondemos a Dios, ¿verdad? Nos dirigimos a Él en primera persona, ¿verdad? Y aquí es donde ustedes pueden participar, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere hablar directamente con Dios y compartirnos, nos unimos a la oración, ¿verdad? Como si fuera propia. Si alguien gusta, puede hacerlo. Gracias, Señor Jesús, porque nos das la oportunidad de escucharte una vez más. Gracias porque sé que quieres algo de mí, Señor Jesús. Me da alegría escucharte, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sé que el camino pues no es fácil, pero sé que tú me guías, que tú me llamas. Gracias porque pues sé que por medio de nuestro párroco Juan Manuel pones esas palabras tan maravillosas que entran en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Te pido que envíes Espíritu Santo para que yo no sea pues una piedra en este caminar, para que yo no sea, Señor Jesús, pues un tropiezo de envidia, Señor Jesús. Permite, Señor Jesús, que como coro de cada parroquia, Señor Jesús, seamos instrumentos tuyos, que podamos transmitir tu palabra a donde quiera que vayamos. En tus manos nos encomendamos, Señor Jesús, pues tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque haces escuchar palabras hermosas en nuestros corazones. Permite que no se quede aquí, Señor, sino que podamos ser, pues, mensajeros a donde quiera que vayamos, Señor. Bendito seas y alabado seas por siempre. Amén.
¿Alguien más? Señor, te damos gracias por una vez más que nos has permitido reunirnos por este medio. Te pedimos por el Padre Juan Manuel, por todos los compañeros aquí presentes y porque nos permitas seguir alabándote con nuestra música, con nuestro canto, ya sea en misa, que es lo más importante, o en cualquier otro evento al cual tú nos llames, y que no permitas que se generen entre nosotros rivalidades, envidias, odio, ningún tipo de sentimiento negativo, porque todo eso nos aleja de ti. Y lo que queremos es estar cada vez más cerca de ti y cada vez más unidos nosotros para darte gloria a ti. Te lo pedimos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado día con día. Gracias por la salud, por el trabajo, por la familia. Gracias por darnos un hogar. Gracias por todo lo que nos has dado durante toda nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, el trabajo de este día, el trabajo de la próxima semana y el trabajo que hagamos toda nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, todas las actividades que hemos estado realizando para ti, para trabajar para ti, porque es para gloria tuya. Te lo ofrecemos, Señor, por todas las necesidades de cada uno de mis hermanos que están presentes en este momento y los que no se pudieron conectar. Te lo ofrecemos también, Señor, por el Padre Juan Manuel, por todos los sacerdotes, por todas las religiosas, por el Papa Francisco, por los obispos cardenales, por los laicos y laicas, Señor. Te pedimos, Señor, para que este trabajo que se está llevando a cabo sea funcional y que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para que podamos hacer lo correcto. Te pedimos también para que esto se haga más grande, para que no pare, para que no nos desanimemos, que sigamos trabajando, Señor. También te pedimos, Señor, por todos los enfermos. Y yo quiero hacer una petición especial en este momento por una persona que acaba de fallecer, San Juan Ajazo. Te pido por su alma, Señor, y te pido por toda su familia para que les des consuelo, paz y resignación. Te pido también, Señor, por todas las personas que han fallecido por alguna enfermedad o por el COVID, los que están pasando momentos difíciles, para que les des fuerzas, para que los ayudes a salir adelante, ayúdales a darles fuerza y resignación por las pérdidas de los familiares que han tenido. Te pido por todos los enfermos y te pido, Señor, por el fin de esta pandemia para que ya volvamos a la normalidad, Señor, porque es lo que tú quieres, que sigamos trabajando para ti, para gloria tuya. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Muy bien. Pues bueno, queridos hermanos, si gustan pasamos al coloquio. Es compartir entre nosotros lo que ustedes, lo que Dios les ha hablado, lo que Dios les ha inspirado. La recomendación es que sea precisamente del tema tratado, ¿verdad? Seguramente tienen dudas de otros temas, ¿verdad? Pero pues para tener un poquito de orden y la intención es profundizar en la palabra de Dios, en lo que hemos meditado. Entonces, de preferencia sobre lo que leímos en la palabra de Dios o lo que
meditamos, ¿verdad? Que sea ese el tema el que compartamos. Repito, para que nos sigamos enriqueciendo todos. O si alguien gusta compartir, lo puede hacer. Buenas noches nuevamente a todos. Señor, antes de compartir esto con mis hermanos, quiero darte las gracias por todo lo que el día de hoy he aprendido, por todo lo que el día de hoy he reafirmado. Sé que debo dar lo mejor de mí en el lugar donde tú me pongas. Sé que debo de tener mis oídos atentos para escuchar tu voz, para alabarte y para hacer tu voluntad. Eso es lo que hoy me dejas, Señor. Eso es lo que hoy, a través de la voz del Padre Juan Manuel, a través de este curso que tú nos das oportunidad de tener, me has dicho, me has hecho llegar nuevamente, me has hecho recordar nuevamente que estoy para hacer tu voluntad y para alabarte en el lugar donde tú me pongas. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Yo quisiera compartirles que las lecturas que meditamos ahora me refuerzan que tenemos un sentido de pertenencia, que la iglesia es quien nos está formando de una forma, valga la redundancia, ordenada. El origen de nuestras actividades bíblicas, el origen es bíblico. No podemos pararnos a cantar desde nosotros mismos, porque nos estaríamos dando a nosotros mismos. Y nosotros somos seres muy limitados, con muchas carencias, porque así es nuestra naturaleza. Nadie es perfecto, solo Dios. Y también la palabra de Dios dice, nadie que esté frente a Dios es bueno, todos siempre tenemos algo. Y la iglesia nos enseña a vivir nuestra fe y nuestro ministerio de una forma ordenada. Saber hacerlo implica deseo de vencer el orgullo, porque implica obedecer, implica que tenemos que estar atentos a las necesidades de la iglesia, no a nuestros caprichos. Y parte de esa iglesia son nuestros compañeros del coro, con sus propias necesidades, a lo mejor alguien enfermo en su casa que por esa razón no pudo llegar a tiempo al ensayo, pero hizo todo lo posible y está. A lo mejor en algún cumpleaños de alguien del coro, pero que se le olvidó a todos los demás. Y bueno, el resentimiento ahí queda. Entonces, aprender con humildad que los demás también son seres con limitaciones como nosotros. Y eso es lo que me enseña la iglesia con las lecturas de hoy, que que pertenecemos a alguien, que somos alguien, por ese alguien a quien pertenecemos. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Hola, buenas noches. Eh, bueno, considero que todos, aunque llevemos el tiempo que cada quien lleve en su parroquia, ofreciendo el servicio de poder cantar a Dios, eh, el caminar de cada quien es distinto, ¿no? De la mano de Cristo. Y como dice la hermana, no podemos tal vez esperar que todos seamos igual o que todos cantemos igual o que todos trabajemos de la misma forma. Pero aún con esas diferencias entre grupos o entre coros o entre personas, se puede trabajar juntos si el objetivo es el mismo, dar a conocer a Cristo, dar a conocer la palabra de Dios, evangelizar, acercar a las personas cada vez más a Dios en misa. Si prescindimos, bueno, más bien si dejamos de un lado, como decía ella, nuestro orgullo y nos damos cuenta que la obediencia es la que nos va a ayudar a hacer las cosas como Dios espera que las hagamos, entonces los frutos que vamos a obtener pues serán buenos. Para esto pues sí tenemos que trabajar mucho cada quien en lo personal y en lo grupal, pero también tenemos que darnos cuenta que a pesar de esas diferencias entre todos, que son normales por nuestra humanidad, como ella lo dijo, siempre estamos invitados a ser uno con Cristo, como Cristo es uno con el Padre. Y eso yo creo que lo podemos lograr si somos dóciles, si como ella lo comentaba, si podemos llegar a comprender que a lo mejor el hermano que no llegó al ensayo no llegó porque se le atravesó un accidente o porque tuvo un problema. A veces es muy sencillo señalar o tratar de resaltar que alguien no está haciendo las cosas bien, pero tenemos que ser más humildes, más sencillos, ¿no? Y tratar de ponernos en los zapatos del otro, más empáticos, porque solamente esa persona sabe qué es lo que no le permitió llegar. Solamente esa persona sabe qué es lo que no le permite trabajar como a lo mejor los demás esperaríamos que trabajara. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que mejorar, tenemos mucho que aportar. Pero y los frutos serán buenos, pero cuando entendamos que todos somos una sola unidad de la mano de Cristo, entonces, pues yo creo que los resultados van a ser estragos en la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, confiemos en que Dios quiere que hagamos las cosas bien y que Él nos dará las armas y lo necesario para poder hacerlo como su corazón quiere que lo hagamos. Gloria a Dios. Muy bien. Me permiten acentuar algo de lo que dijo nuestro hermano Arturo. Por supuesto que ninguno de nosotros somos iguales, ¿verdad? Y tampoco se trata de uniformarnos, ¿no? Yo creo que algo de lo que hemos vivido en estos meses con Remar es la gran riqueza de los diferentes formas, estilos, carismas, géneros que, que los músicos de nuestra arquidiócesis, de otras diócesis y de otros países tienen, ¿verdad? Y eso nos enriquece, ¿verdad? Entonces respetamos por ejemplo, quienes me conocen porque como sacerdote, como párroco, se han dado cuenta que nunca hemos querido uniformar a nadie, ¿verdad? Que nunca les hemos cambiado su identidad propia como coros o como músicos. Lo único que hacemos es formarlos para que lo que son, la identidad que tienen, sin perderla, sean mejores servidores de la iglesia, ¿no? Sean mejores como seres humanos, sean mejores como cristianos. Entonces, no sé, tampoco se trata de eso, ¿verdad? De uniformarnos todos, ¿no? Perderíamos la gran riqueza de dones y carismas de la iglesia, ¿verdad? Entonces, con su propia personalidad, con su identidad, con su llamado, porque a Dios a cada uno lo ha llamado de acuerdo a sus circunstancias, a su lugar, a su cultura, etcétera. Con todo eso, que debemos de respetar, ¿verdad? Debemos de ser ministros, ¿verdad? Servidores
y obedientes a la iglesia, ¿verdad? Les pongo un ejemplo, ¿verdad? Quizás no es el mejor, pero un ejemplo yo lo veo, por ejemplo, con los sacerdotes. Si les ha tocado tener a varios párrocos, pues ninguno es igual, ¿verdad? A veces son extremadamente diferentes uno de otro, pero aún así Dios obra, ¿verdad? Y los párrocos pues tenemos que obedecer el derecho canónico, ¿verdad? Las indicaciones del obispo. Pero el ser obedientes, el conocer las leyes, el ser, no significa que perdamos nuestra propia identidad. Así es con ustedes, ¿verdad? Con los músicos. No queremos que pierdan quiénes son, su identidad, su vocación. Lo que queremos es ayudarles a formarse, a compartir, a crecer, ¿verdad? Para que su ministerio lo hagan conscientes, es decir, con conocimiento, conciencia, eh, y bueno, pues que lo hagan de la mejor forma. Bueno, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, yo, Pater. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Sí, Ok, sí, gracias. sí. Un poquito bajo, pero sí. Sí, ahí déjala ver si les puedo subir. Bueno, de mi parte es ah, resaltar lo que comentabas, Pater. Ah, Remar nace con la idea de formarnos como músicos integrales. Creemos, y esa es una filosofía del grupo, creemos que así coloquialmente decimos debemos de ser músicos todoterreno, que a donde se nos llame a servir podamos ir y tengamos la formación necesaria para realizarlo. Eso es lo que me gustaría destacar del tema, eh, porque como bien decías, no limitarnos, no limitar el espíritu, eh, que si nos llaman a una adoración podamos tener nuestro repertorio preparado para una adoración, cantos adecuados para una adoración, y formación específica de eso, que si en algún momento nos dicen, ¿saben qué? Tenemos que, eh, digo, yo lo mencionaba en el programa con el hermano Luso. Luso tiene su misión en los reclusorios, él va a tocar rock católico en los reclusorios. A mí me sorprende eso. O sea, yo creo que si algún día a mí me invitan a tocar en un reclusorio, se me caen los chones, ¿no? No sabría qué hacer. Entonces, tenemos que estar preparados para que si en algún momento nos dicen, acompáñanos, ayúdanos a cantarle a los presos, tenga yo las facultades para poder hacerlo, tener un repertorio específico para ellos, para ese tipo de gente. Eh, Otro hermanito que me gusta mucho su servicio, su misión, que él trabaja con los inmigrantes. A veces decimos, no, es que, y él hace música, ¿cómo se llama? Muy juvenil, muy moderna, y él ha encontrado esa forma de llamar la atención de los inmigrantes cantando ese tipo de música, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces les hacemos fuchi cuando tocan reggaetón católico, porque decimos, pues es que, ¿qué es eso? O sea, y los minimizamos, los, nosotros mismos los excluimos, nosotros mismos somos los que los hacemos menos, ¿no? Cuando tienen una misión grandísima que valorar también. Y sobre todo, y la más grande de todas y la que debemos de resaltar, nuestra Eucaristía. Debemos de estar 100% preparados para poder tocar de manera adecuada en la celebración eucarística, eh, porque ese es nuestro principio y nuestro fin. Todos debemos de estar preparados para tocar adecuadamente la celebración en primer lugar, pero también estar preparado para cualquier otro ambiente. Esa es la filosofía que queremos transmitir en el grupo. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, y es algo también de conceptos. Eh, por ahí alguien decía, no porque te pongas
una bata, eres médico. No porque te pongas un casco eres ingeniero. Bueno, no porque nos digamos músicos católicos somos músicos. Queremos cambiar también ese concepto, porque también ese concepto, esa etiqueta nos ha dividido, ¿no? Con músicos que verdaderamente se dedican a eso, que son profesionales, que tienen un título de música, sea dentro de la iglesia o fuera. A veces nos vemos a nosotros mismos, los que tocamos con una guitarrita y 3 notas, como menos, ¿no? A mí en algún momento un hermano me dijo, así, o sea, acababa yo de comer con él un domingo. Yo traía aquí mi playera que decía, soy músico de Dios. Y al día siguiente en una conferencia, y me dolió mucho lo que dijo. Dijo, hay supuestos músicos de Dios que saben 3 notas en la guitarra y se dicen músicos. Uy, yo sabía que me lo estaba diciendo a mí, porque yo comí con él un domingo antes. Dice, y denigran el trabajo de los que sí estudiamos verdaderamente la música. Yo dije, wow, imagínate, o sea, me sentí yo, ¿cómo se dice cuando excluyes a alguien pues sí, que lo ves feo, ¿no? Y yo Como creo que ese es... discriminado. Exacto, exacto. Me sentí discriminado, gracias, Saray. Esa es la palabra. Me sentí discriminado, ¿no? Entonces, queremos cambiar ese pensamiento. Por eso debemos de ser integrales. Y cambiarle de músico católico a católico haciendo música. Pero la cosa es evangelizar, así sea con una sola nota, evangelizar. Sí, definitivamente, pero es más allá, va más allá incluso que eso. Es poder saber adorar, poder saber evangelizar y poder también ser un buen músico litúrgico. Entonces, creo que la etiqueta de músico católico hay que ampliarla, hay que ampliarla. Yo me digo a mí mismo que no soy músico católico, yo a mí mismo me digo que soy católico haciendo música, ¿no? Es mi participación. Bueno, si me permiten un comentario, les voy a compartir algo que alguna vez platiqué con el señor cardenal, don Carlos Aguiar, cuando era nuestro arzobispo aquí en la Nepantla. Comentábamos sobre determinado coro, porque pues alguien le había hecho un comentario, algunas personas hicieron un comentario sobre si había que subir la calidad del coro, ¿verdad? Quizá con músicos profesionales. Y yo le decía lo siguiente al Señor, ¿verdad? Le decía, mire, Señor, en la iglesia somos ministros. En la iglesia le canta desde la gente más preparada hasta la gente quizá con menos preparación, porque se le canta a Dios, ¿verdad? Digo yo, si comenzamos a pensar en poner a los mejores, pues se va a perder todo el sentido de iglesia y de ministerialidad. Y le ponía yo el ejemplo de las catequistas, por ejemplo. Mire, le digo, vea, por ejemplo, en las parroquias, las catequistas son evangelizadoras, son maestras. Algunos documentos dicen mano derecha del párroco son las catequistas, ¿no? Porque trabajan en la evangelización, ¿no? Digo, mire cuántas catequistas hay que no son universitarias, que lo hacen por amor a Dios, por servicio a la iglesia, por compartir y transmitir su fe. Imagínense si nos pusiéramos a pensar, solamente quienes tengan la carrera de pedagogía o no sé, determinada carrera universitaria pueden ser catequistas. Nos quedaríamos sin la riqueza de la evangelización, ¿no? Y sin ejercer este ministerio tan grande que de evangelización por medio de la catequesis. Trasladando esto a la música es igual. O sea, yo le decía al cardenal, es que yo creo que la iglesia siempre tiene que estar abierta a que los fieles le canten a Dios. Y mientras los fieles quieran, y porque es para gloria de Dios y para santificación de los fieles, yo creo que no debemos de cerrarles las puertas.
Entonces la iglesia no es como en otras instituciones, no es como la academia, ¿verdad? Que vamos eliminando los vamos eliminando y nos quedamos con el ganador, ¿no? No, no, la iglesia, yo soy de la idea y bueno, y eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos años, que quien quiera servir, quien quiera cantarle a Dios, no tenemos por qué cerrarle la puerta, no nos sentimos con ese derecho, aplaudimos y agradecemos y tratamos con mucho respeto a los profesionales, que conozco a muchos, ¿verdad? Bendito sea Dios, excelentes personas, pero también, o sea, respetamos y valoramos mucho, a quien solo se saben acorde, como dice esta Meche, ¿no? O a los niños que apenas están aprendiendo, a los jóvenes que lo hacen como con gusto, o sea, etcétera, ¿no? Son manifestaciones de fe, ¿verdad? O así como la señora que canta en las mañanas porque no hay coro, ¿verdad? O sea, en la iglesia, entender que no somos dueños, ¿verdad? De los servicios, de los ministerios, ¿no? Yo repito, no somos dueños, por eso lo que buscamos más bien es orientar y formar, ¿no? No calificar, no juzgar, no excluir, no rechazar, no cerrar puertas, ¿verdad? Entonces, creo que es el rumbo, ¿verdad? Y por eso, bueno, creo que tienes toda la razón, Ángel, es el rumbo, ¿verdad? Y como yo decía, somos en primer lugar católicos, somos bautizados, ¿no? Y como católicos y bautizados, como miembros de nuestra Santa Iglesia, servimos, ¿verdad? Somos un servicio, así como son los acólitos, el sacristán, el mismo sacerdote es un ministro, ¿no? Y pues un ministerio fundamental e importantísimo en la iglesia es el de la música, ¿verdad? Es de los más importantes y les comparto algo que me dijo el padre, Monseñor Alfredo Mendoza, en paz descanse, que fue antecesor, ¿verdad? En esta tarea de la música aquí en Tlalnepantla. Él estuvo más de 30 años a cargo de la música. Eh, Él alguna vez me decía que, dice, dos tienen que ser los ministros más formados. Dice el sacerdote, dice, y el coro, o el cantor, o los músicos. Dice, porque el sacerdote, por su función, ¿no? Tiene que pasar muchos años en el seminario, al saber mucho, ¿no? De liturgia, de Sagrada Escritura, espiritualidad, etcétera, etcétera. Tiene que ser muy formado. Dice, pero los músicos también tienen que conocer espiritualidad, liturgia, tienen que conocer la música, ¿ya? Tienen que ensayar mucho, tienen que preparar mucho sus cantos, sus ministerios, ¿verdad? Si van a, a evangelizar, pues tienen que conocer, ¿verdad? La Sagrada Escritura, la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Sino que van a transmitir, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que ese es el camino, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues poder ayudar, formar, compartir, ¿verdad? Muy bien, déjenme ver la hora. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Perdón, padre, solamente un comentario. Indudablemente tenemos que ser congruentes, ser testimonio con nuestros hechos y no con una voz bonita. O sea, tenemos que aprender, estamos siguiendo a Jesús. Él es el origen, la meta, nuestro acompañamiento para nuestra espiritualidad. Y tenemos que seguir ese ejemplo, imitar, cambiar, mejorar. Definitivamente lo tenemos que hacer para poder evangelizar, no solamente ir a cantar. Para ir a cantar están los camiones, yo lo he hecho. Para ir a cantar está cualquier otro lugar para cualquier artista, pero evangelizar, tanto en la casa como en el coro, en todos lados, enfrente del espejo. Entonces, creo que esa es la parte más importante para poder evangelizar. Usted bien lo decía hace rato, padre. Nosotros como los que hemos cantado o los que cantamos en la iglesia, tenemos que ser evangelizados para poder saber lo que estamos haciendo.
para poder saber lo que estamos dando, desde dónde lo estamos dando. Ya no es por qué, sino para qué lo estamos dando. Bueno, estoy de acuerdo, pero yo sí creo que sí hay que cantar bonito, ¿verdad? Sí, sí es necesario, por Definitivamente supuesto, ¿verdad? sí, Y hay pero el que, y hay que, y hay testimonio que de vida. formarse también, ¿no? Así como nos evangelizamos, por eso le decía que el músico tiene que ser muy formado, porque también tiene que educarse, o sea, en cuestión técnica y vocal, ¿verdad? Eso está en los documentos de la iglesia, ¿no? De que la formación de los ministros de la música, de los coros, tiene que ser integral, tiene que ser espiritual, litúrgica y técnica, ¿verdad? Entonces, porque si no cantamos bonito, entonces podríamos estar interrumpiendo incluso la oración de los fieles, ¿no? Eso es un hecho, De ¿verdad? hecho, Que el si la testimonio música de no es San bella, Agustín, si la música no tiene un mínimo de orden, de belleza, podría ser un obstáculo, ¿verdad? Que así como hablábamos de San Agustín y de cómo se sensibilizó al escuchar el coro, al escuchar los cantos, debió haber sido un coro bellísimo, ¿verdad? Para que él llorara se le salían hasta las lágrimas, ¿no? Llorara. Debió ser un coro bastante afinado, formado, ¿verdad? Que hacía muy bien su ministerio, ¿verdad? Porque, pues no lo quisiera decir, ¿verdad? Pero sí me ha tocado escuchar desafinaciones, o sea, gente desentonada, etcétera, etcétera, que no nos ayuda a encontrar paz, ¿no? No, sí, sí es necesario, ¿verdad? Entonces, pero no les digo que, lo que les digo entonces es que si alguien lo necesita, pues tiene que buscar, ¿verdad? Cómo vocalizar, clases de canto. Ahora con internet es muy fácil, ¿no? Pueden encontrar clases de canto, de cómo afinarse, etcétera, etcétera, ¿va? Sí, sí, sí. Estoy todo de acuerdo en lo que nos dice. Le agradezco mucho. Nada más esa pequeña comentario, ¿verdad? Que sí es necesario nunca perder de vista que la música tiene que ser bella, ordenada, afinada, ¿verdad? Para que verdaderamente cumpla su función de sensibilizarnos al encuentro con Dios, ¿verdad? Bueno, pues sí, esa queridos es parte hermanos, de evangelizarnos para saber lo eh, que estamos haciendo. sí, sí, bueno, queridos hermanos, entonces eh, eh, pues de tarea, queridos hermanos, la contemplación. eh, Hagan oración, piensen, mediten sobre los textos bíblicos que hemos leído el día de hoy, sobre lo que hemos meditado. Se trata de que durante los siguientes días profundicen todavía más en oración, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y nunca olviden hacer sus compromisos, ¿verdad? Para que no quede infecunda la palabra. Recuerden que es como una semilla que es sembrada y que tiene que crecer y dar fruto, ¿verdad? En nuestra vida y en nuestra iglesia por medio de nuestro servicio. Entonces, hagan los compromisos necesarios que sean medibles, ¿verdad? Para que puedan verdaderamente valorar los resultados. ¿Qué significa medibles? Bueno, que digan durante esta semana voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, durante este mes, durante todo este año voy a comprometerme a lo siguiente, ¿verdad? A corregir o a mejorar o a acrecentar, ¿verdad? A corregir lo malo, a mejorar lo que me haga falta o a acrecentar todo lo bueno que tenemos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Les agradecemos su presencia y recuerden que seguimos pues trabajando en nuestro curso. La idea es que los próximos meses lo podamos a completar, ¿verdad? Yo reconozco que ha habido la necesidad de irlo revisando, mejorando, etcétera, etcétera. Si lo repasan, les digo que actualicé el sitio web ayer. Entonces, acomodé algunas cosas, corregí algunas otras y durante las próximas semanas voy a ir aumentando, ¿verdad? Incluso a las lecciones que ya están, les voy a ir aumentando, sobre todo cuestiones de actividades, ¿verdad? Que no he podido poner muchas actividades, pero bueno, ténganos paciencia, ¿verdad?
Esperamos que nuestro curso en los próximos meses quede completo. Pues les agradecemos mucho. Nos despedimos dando gracias a Dios. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les proteja. Les muestre su rostro y les conceda su paz. El Señor les conceda salud en su cuerpo y en su alma. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. 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 Pues, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, igualmente. Hasta Pues a luego. todos, Gracias, gracias. padre. Hasta luego. Gracias. Luego. Hasta luego. Atención todos. Gracias.